días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto volverlos a ver nuevamente. Le damos gracias a ustedes por estar aquí una vez más reunidos ante la presencia de Dios para venir y adorarle como Él lo merece. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están con nosotros en esta hermosa mañana, hermanos locales, hermanos visitantes. Si hay alguna persona con nosotros en esta mañana que ha sido la primera vez que se reúne, le damos la bienvenida a todos ustedes. Antes de empezar con este hermoso servicio, vamos a pedir a todos ustedes, si traen algún aparato celular, como es de costumbre, no me canso de repetirlo porque es necesario, apagar nuestros celulares para no interrumpir ya sea los cantos, la cena del Señor o el sermón que va a ser impartido por su hermano Rodríguez. Nuevamente a nuestros hermanos que nos están sintonizando por vía Facebook, le damos las muchas gracias por estar con nosotros y nuevamente haciéndole una vez más la invitación que vengan y se reúnan aquí con nosotros para adorar a nuestro Padre Celestial. Dos hermosos cantos antes de participar de la cena del Señor. Número 185, Él cuidará de mí. Número 185. Si estamos listos, cantemos. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Venid cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oiga al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino, bien protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Número 245, digno es el Cordero. Un hermoso canto más. Antes de participar de la cena del Señor,
y le pedimos a todos los hermanos que van a administrar la cena del Señor que se vayan preparando aquí enfrente, por favor. Número 245, digno es el Cordero. Si estamos listos, cantemos. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el hilo nadie se encontró, él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba en su oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, cantemos en Él, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y el que está en el trono, hoy y siempre. Amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Vamos a darle tiempo al hermano Irwin. Hermanos, que el Señor les bendiga. La lectura de esta mañana será basada en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Y dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amen. Mark chapter 10, verse 17 through 22. Now as he was going out on the road, one came running, knelt before him and asked him, Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? So Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. And he answered and said to him, Teacher, all these things I have kept from my youth. Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, One thing you lack, go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven, and come take up the cross and follow me. But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great possessions. Amen. Now we give time to our brother Alfonso. Le dejamos el tiempo en Samuel Alfonso. Que el Señor los bendiga. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de poder congregarnos nuevamente y de poder estudiar otra porción de la palabra que Él nos ha dejado. We're grateful to our Heavenly Father that He has given another opportunity to come together and to study another portion of His Word.
Esta mañana vamos a continuar con el tema que hemos escogido para este mes. Hoy siendo el último domingo de este mes, pues vamos a concluir sobre el tema que hemos empezado al principio de este mes de julio. This morning we're going to continue studying the theme that we have chosen for this month. And since today is the last Sunday of the month of July, we're going to conclude our main theme or study of the theme that we have chosen for this month. El tema que se ha escogido para este mes es sobre las invitaciones de Jesucristo. The theme that has been chosen for this month is concerning Jesus' invitations. Y sabemos bien que las invitaciones de Jesucristo no solamente se les dio a sus discípulos, sino que también se les dio a la gente con la cual Él expuso la palabra de su Padre. And we're aware of the fact that Jesus Christ not only did He extend an invitation to those that were without Christ, but also to His disciples as well. En esta mañana miramos nosotros en Marcos capítulo 10 y versículo 17 al 22, una historia que se nos narra en el Evangelio según Marcos. And this morning we notice that there is a story that is told to us in the gospel account of Mark. Y esta historia es concerniente a un joven rico. And this story is concerning a rich man or a rich person. Y nos damos cuenta que este joven rico, a pesar de que tenía todo, él tenía una cosa pendiente y esta cosa se la hace en forma a Jesucristo de una pregunta. Despite of being rich, this person had something pending in his mind, on his conscience. And he makes this aware to our Lord Jesus Christ in a form of question. Y la pregunta que le hace es, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? And the question that this young man asked Jesus Christ is, what shall I do to inherit eternal life? A lo cual Jesucristo le responde en los versículos 18 y 19 de la siguiente manera. Dice, Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino que solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. To which Jesus Christ responds to the question that this rich man asked in verses 18 to 19, which I'm not going to read because I don't have a bilingual Bible, but you can read them for yourself. Y miramos nosotros que al contestar Jesucristo a la pregunta de este joven, el joven entonces responde de la siguiente manera. Le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús entonces le responde, mirándole fijamente a él, le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, toma tu cruz. And when the young man responded, in verse 20, we notice that Jesus Christ then comes forth and responds to his response. And he makes this response, notice, in verse 21. And we notice there that in verse 21, Jesus Christ is actually extending an invitation to this young person. It is an invitation to become his disciple, that is, Jesus Christ's disciple. En la respuesta que Jesucristo le da en el versículo 21 a este joven rico, es una respuesta en donde Jesucristo le está invitando a este joven para que venga él a ser un discípulo de Jesucristo. Hay una gran diferencia entre la persona que escucha lo que Jesucristo tiene que decir, viene a obedecer lo que Jesucristo tiene que decir concerniente a lo que tiene que hacer para poder seguirle,
a venir a ser un discípulo de Jesucristo. Y esto es lo que Jesucristo le quiere dar a entender a este joven. Y esto es lo que vamos a estar estudiando concerniente a la invitación que se nos presenta hoy en esta mañana. Whenever we see Jesus Christ respond to this young man, as you will notice, Jesus Christ is making this young man aware of the fact that there is a difference between hearing Jesus Christ, being obedient to Jesus Christ, and becoming a disciple of Jesus Christ. Because this is the invitation that Jesus Christ is making to this young man, that he needs to become his disciples. Y la razón en por qué llegamos a esta conclusión, hermanos, es porque, número uno, cuando el joven viene a hacerle la pregunta, buen maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso nos da a entender que este joven había escuchado particularmente las palabras de Jesucristo y había llegado a la conclusión de que Jesucristo, así como Nicodemo llegó a la conclusión de que Jesucristo era un buen maestro. Y aunque la Escritura aquí no lo venga a decir, pero nos imaginamos que al decir estas palabras de buen maestro, que él entendió que había sido enviado por Dios, así como Nicodemo. Solo que este joven rico vino a escuchar las palabras de Jesucristo. Y él estaba listo para poder someterse a la obediencia, aquello lo cual Jesucristo había de responderle. Pero cuando vino a ver todo lo que se requiere para poder entrar en una obediencia completa a seguir a Cristo Jesús, él decidió mejor no comprometerse en ese momento. And the reason why I say that this young man was a person that had listened very carefully to the words of Jesus Christ, it is because of the response that he gives in this pericope. Notice what he says. Good teacher, what do I have to do to inherit eternal life? To me, that response there makes me aware of the fact that this man is just like Nicodemus. He understood that Jesus Christ was a good teacher. He understood that Jesus Christ might have been sent by God. He understood that Jesus Christ had good words that he was ready to listen to those words in order to be able to inherit eternal life. But when Jesus Christ gives him the response in what he needs to do, we notice that the obedience is not completed. It is not there from his part because he is not willing to give up everything that he has in order to be able to fulfill the desire that need to be fulfilled in order to inherit eternal life. So that's why I say that there is a difference between hearing Jesus Christ, obeying Jesus Christ, and becoming his disciple. But notice the invitation that Jesus Christ gives this young man. He gives the invitation not only to be a hearer of what he has to say, but also a follower, a totally obedience to his words, and to be able to become his disciple. And this is the invitation that we're going to study this morning. Así que miramos nosotros primeramente, ¿verdad?, que la invitación que Jesucristo hace a este joven es, ven y sígueme. Jesucristo quiere que él entienda que existe un proceso, y el proceso no solamente es de venir a escuchar las palabras que él tiene que decir. Y esto también miramos nosotros hoy en día concerniente a nosotros y a todo ser humano, hermanos. Pero vamos a un momento a hablar de este joven rico. Considere pues este joven rico. Este joven rico era un hombre, que dice que desde su juventud. Me imagino que a los 12 años o 13 años que él había llegado, él había sido llevado ante el rabí al tabernáculo, y por lo tanto durante ese tiempo los jóvenes
se tenían que aprender 613 mandamientos de la ley. Y por lo tanto tenían que recitar estos mandamientos de memoria al rabí. Y ellos tenían que presentar un discurso en la ceremonia que llevaban a cabo para el joven. Por lo tanto, este joven entendía perfectamente la ley de Moisés. Entendía aquello lo cual se les había enseñado. Y para este tiempo ya se había corrompido concerniente a la enseñanza del Antiguo Testamento, como ya hemos visto en varias ocasiones. Ya no se seguía la palabra de Dios, sino que lo que se seguía eran las tradiciones de los padres. Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo, él dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 14, que él siguió las tradiciones de sus padres. Fue enseñado por Gamaliel, la ley de Moisés, que consistía en comentarios y que consistía en mandamientos y preceptos que los padres habían escrito y no era ya palabra de Dios. Eso lo entendemos. Y lo que Jesucristo aquí le da a entender, ¿verdad? Es de que, bueno, si acaso tú quieres seguirme, tienes que venir a mí, ¿verdad? Y tienes que descartar todo esto para poder seguirme. Pero antes de que entremos en el proceso de la instrucción, porque eso es lo que un discípulo se envuelve. Un discípulo se envuelve en recibir instrucción del maestro para que puedan formar el concepto o conceptos de lo que la palabra del Señor enseña. Eso es lo que es un discípulo. Y por eso Jesucristo le hace ver que lo que le estaba estorbando primeramente era la enseñanza de sus padres. Y por lo tanto miramos nosotros que Jesús le dice, ven y sígueme. ¿Qué envuelve todo esto? Whenever we look at Mark chapter 10 and verse 21, and when Jesus Christ is extending the invitation, we notice that Jesus Christ is making this young man aware of the fact that there is something beyond hearing only. Jesus Christ was aware of the fact that this young man had known the Torah or the teachings of the Old Testament since his younger days. If you recall, there was a ceremony called the Missa that every young person had to be involved in, boy and girls. And whenever they reached the age of 12 and 13, they were taken to the temple and they had to recite 613 commandments. They had to present a discourse before the rabbis. So this young man was well adversed. He was well trained concerning the law of Moses. And therefore, this is where Jesus Christ begins. Knowing fully well that he was in this situation, he makes him aware of the fact that there is something that is hindering him to be able to follow Christ, to be able to be in complete obedience to Christ, and that was what he had been taught in the past. And we know the teachings to the young Jewish people. It was not the word of God anymore, because the teachings to the young people had been corrupted. It was now the traditions of men. Matthew chapter 15 and verse 7 and 8 makes us aware of that. And Jesus Christ makes people aware of that. By this time, there were several religious groups and leaders that were teaching false doctrine. There were the Sadducees. There were the scribes. And there were the Pharisees. And there were other groups that were teaching his young men. The Apostle Paul was a Pharisee. He makes us aware of this fact in Acts chapter 22 and verses 1 through 4. And also in Philippians chapter 3. So Jesus Christ makes this young man aware of the fact that that was hindering him, and he had to deal with that. And he had to be able to be reprogrammed if he wanted to follow Jesus Christ, if he wanted to be a complete obedience to Jesus Christ. Y lo que sucede hoy en día, hermanos, es lo mismo.
Hay gente que recibe instrucción de diferentes fuentes que realmente no son la palabra de Dios. Todos nosotros hemos venido en un tiempo de diferentes denominaciones. Hemos venido de diferentes grupos religiosos. Traemos nuestros conceptos de diferentes cosas que pues se pueden considerar importantes. Y muchas de las veces esos conceptos y esas ideas que traemos de diferentes fuentes vienen a impedir que vengamos en ser un discípulo completo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tratar con todas estas cosas que en un tiempo se nos ha infiltrado en nuestra mente, a nuestro corazón. Por eso la palabra del Señor es bien estricta en enseñarnos, ¿verdad? Que a vuestra fe, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, con toda diligencia añadir a vuestra fe virtud. Y ya hemos hablado de esta palabra, que quiere decir un cambio interior en el hombre interior. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que debe de existir una transformación en nuestra mente para que vengamos a probar cuál es la buena voluntad de Dios. Y para que lleguemos a ese punto, necesitamos que entender la palabra de Dios. Necesitamos que dejar, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 13 y versículo 16, que la palabra del Señor abunde completamente en nuestro corazón. Y esto es lo que Jesucristo le estaba enseñando a este joven rico al extenderle la invitación. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender también, que cuando Jesucristo extiende una invitación, nos está enseñando lo mismo. No podemos quedarnos en como hemos entrado. Tiene que haber un cambio mental. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. Tiene que haber un cambio en nuestros conceptos religiosos. No podemos mezclar las ideas del hombre, las falsas ideas que se han presentado concerniente a la palabra del Señor, con lo que dice la palabra de Dios. A esto se le llama un sincretismo. Y el apóstol Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 1, 2 y 3, en donde varias personas estaban mezclando sus conceptos y manera de pensar, de tal manera que el apóstol Pablo les viene a condenar el sincretismo que se encontraba, porque solamente existe lo verdadero, que es la palabra de Dios, y ella es la cual se debe de siempre sostener en alto. Recuerde, la iglesia de Cristo es la columna y baluarte de la verdad, no es la columna y baluarte del sincretismo, es columna y baluarte de la verdad. So whenever we look at Mark chapter 10 and verse 21, we notice that Jesus Christ is making the disciple, or making this rich young man, understand that, there has to be a transformation. If he has been taught in this doctrine, if he has been taught in all of this, what we just mentioned before, there has to be a transformation. In order for a person to be able to follow Jesus Christ, there has to be a transformation. You and I, some of us came from different denominations. We came from different mentalities, religiously speaking. We came from different mentalities. Our fathers would teach us several things that were not true to the Bible. It was something that they had heard, and therefore they were just repeating what they did not investigate. They did not go into it deep to understand the full concept of what was being taught. And therefore that became a norm. And that is what we received from our fathers. They were sincere in teaching what they had taught, but yet it was not according to what the Bible teaches. And therefore, whenever those concepts, whenever those teachings come forward, then if we want to be a follower of Jesus Christ, we need to deal with those things.
That's why in 2 Peter chapter 1 and verse 5, it says, with all diligence, look at this, with all diligence, add to your faith virtue. And we have already studied concerning the word virtue. The word virtue means a complete metamorphosis, a complete transformation of the mind and the heart. We need to let, as Paul says in Colossians chapter 3 and verse 16, we need that the word of God dwell in us abundantly in order for that metamorphosis or transformation to occur within us, in order that we can proceed on to the next step of discipleship. Because hearing is not enough. Being obedient is not enough. Discipleship is necessary, and this is what Jesus Christ is trying to teach this young man. That just because he knew who Jesus was, just because he was following Jesus, he thought that this was enough. But when Jesus Christ presented to him what a discipleship or a disciple needs to do, that discouraged him. And he said, well, I don't want to enter into this relationship. Y esto es lo que miramos nosotros, hermano, también, que entre nosotros, cuando se nos da a entender el compromiso y lo que se envuelve en ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces no queremos pagar el precio. ¿Cuál es el precio de ser un discípulo de Jesucristo? Bueno, Jesucristo mismo aquí lo presenta. Dice, toma tu cruz. ¿Pero qué significa tomar la cruz? Bueno, sabemos bien que la cruz era un instrumento de los romanos que significa sufrimiento, que significa muerte. Y por lo tanto, entonces, tenemos que entender que cuando Jesucristo dice, toma tu cruz, nos está diciendo, o le está diciendo al joven rico, la vida que tú estás escogiendo no es una vida agradable, no es una vida de tranquilidad, no es una vida de paz, sino que es una vida de sufrimiento. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, todo aquel que desee vivir piadosamente habrá de sufrir. Juan capítulo 15, versículo 18, Jesucristo le dice a sus discípulos, si el mundo a mí me persiguió, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes? ¿Un camino de rosas? A ustedes también los van a perseguir. Cuando nosotros hacemos nuestra mente de querer ser un discípulo de Jesucristo, tenemos que entender que hemos escogido una vida de sufrimiento. Porque si queremos poner en práctica las cosas que este libro nos enseña, especialmente el Nuevo Testamento, vamos a sufrir. Tenemos que sufrir. Porque este es nuestro Señor demostrándonos a nosotros qué es lo que yo tengo que poner en mi vida para poder convertirme en un verdadero discípulo de Jesucristo. Y finalmente, tenemos nosotros que pasar por la muerte. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Hechos capítulo 20, versículo 24, un pasaje que ya lo debemos de conocer de memoria. Sin embargo, déjeme leerlo. Dice Hechos capítulo 20 y versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo entendió perfectamente que él, siendo discípulo de Jesucristo, estaba listo para dar su propia vida. Estaba listo para dar su propia vida, con tal de que él acabara aquello lo cual se le había encargado. ¿Y qué se le encargó? Bueno, lea Hechos capítulo 9, versículo 15 y entenderá qué es lo que se le encargó. Y Pablo lo vino a terminar. Porque en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera. He acabado todo lo que el Señor me ha puesto. Todo lo que el Señor me ha dicho lo he acabado. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. No solamente uno que vino a escuchar
No solamente uno que siguió de lejos, sino que uno que se envolvió en ser un completo discípulo de Jesucristo. Que vino Él a someterse a todo lo necesario. Y cuando habla de tomar la cruz, está hablando de que, pues, la muerte, no estoy hablando de la muerte física, sino que estoy hablando de una separación. ¿Qué es lo que yo como discípulo tengo? ¿Qué es lo que yo como discípulo me tengo que separar para poder ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, primeramente dice la palabra del Señor que tiene que ver una separación de familia. ¿Estamos dispuestos nosotros a separarnos de familia? Mateo capítulo 10 habla de eso. Que el que ama a padre o a madre, a hermano o a hermana, a hijo o a hija, más que Dios, no somos dignos de Jesucristo. Si nuestra familia no está con nosotros en la decisión que nosotros hemos hecho, entonces tiene que haber una separación. Jesucristo tuvo esta situación. En Juan capítulo 7 dice que los hermanos de Jesucristo eran incrédulos. No creían, que le hacían burla a Jesucristo. Ya después vemos, ¿verdad?, que hubo un cambio en ellos. Pero ahí mismo vemos que Jesucristo tuvo esta situación delante de Él y se separó de ellos. Esto es lo que el texto nos enseña. Pero también debe de haber una separación de lo terrenal. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros, hermanos, no es cosa fácil. Porque vivimos en un mundo en donde lo terrenal en ocasiones está muy arraigado en nosotros, en nuestra vida. No lo podemos separar. Y en ocasiones hay que tener que hacer decisiones entre lo terrenal y lo espiritual. Y muchas de las veces lamento decir que muchos hacen la decisión de lo terrenal y no lo espiritual. Y la razón en por qué hacemos eso es porque aquí en lo terrenal pues hay gratificación. Y también hay ejemplos tangibles de lo que puede suceder cuando no nos sometemos a lo terrenal. Recuerde, somos personas que vivimos en este mundo por fe. Y tenemos fe en Dios. De que no importa cuál situación nos venga a nuestra vida, Dios nos habrá de ayudar. Y Dios nos habrá de poner adelante. Pero nuestra vista está muy corta porque no hemos añadido lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 8. Entonces, hacer pues morir lo terrenal. Sí, estamos hablando de la muerte. Tenemos que tomar nuestra cruz. Tenemos que separarnos de familia que nos estorben para poder completar nuestro discípulo o discipulado en Cristo Jesús. Tenemos que separarnos de lo terrenal que nos impide llegar a ese punto. Y el apóstol Juan nos dice en 1 Juan capítulo 2 y versículo 16 en adelante, que debemos de hacer morir los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Para poder llegar a ser un discípulo que Dios quiere que seamos, tenemos que cumplir esas cosas. Este joven rico no quiso dejar nada de eso y por eso se sintió triste, porque lo terrenal estaba muy arraigado en su vida y él sabía bien que no podía dejar nada de eso. Pero como discípulo de Jesucristo, tenemos que dejar todas esas cosas. Tenemos que separarnos de aquello lo cual nos estorba para que seamos discípulos verdaderos de Cristo. Tenemos que dejar lo terrenal, tenemos que dejar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y también la vanagloria de la vida. And the last thing that we notice here in Mark chapter 10 is that
In order to become a disciple of Jesus Christ, we have to take our cross. But what does this phrase mean? You know, we understand the words, pick up your cross, take up your cross. But did you know that the cross was an instrument that the Romans used for suffering and for death? So this is, in essence, what the verse is teaching us. When we pick up our cross, we need to understand, as a disciple of Jesus Christ, that our life is not going to be a life of roses. It's not going to be a life of peace. It's not going to be a life of tranquility. There's going to be suffering in our life. If I put into practice those things that I learned from the Bible, in a world that is corrupted, in a world that is amoral, that the morality of the world is against what the Bible teaches, I'm going to suffer. Because I cannot see something without saying what needs to be said. And because the majority is for the immorality and for everything that's happening in the world, the minority is us as Christians. And therefore, we're going to suffer. When we voice our voice against injustice and against the truth of God, we're going to suffer. And that should be no surprise to none of us. 2 Timothy chapter 3 and verse 12 says, for those that desire to live a pious life will suffer. Jesus Christ said in John chapter 15 and verse 18, if they did this to me, making reference to the world, what do you expect from the world? The more you stand against what's unjust, the more the world is going to persecute you. There's going to be suffering. We're studying the book of Revelation, and we notice that for the Christians back at that time, during the time of Domitian, it was bad for them. They couldn't even go out to the market and buy something to eat. Because they would ask him, do you believe in Caesar? Would you bow down to Caesar? And if they said, no, get away from here, I'm not going to sell you nothing. And I hope it doesn't come down in America to this. But we should stand ready. A disciple of Jesus Christ should stand ready. We should be like the Apostle Paul in Acts chapter 20 and verse 24. We should be ready and willing to give our life if necessary for Christ, whatever situation comes. But I will not compromise truth. We will not compromise truth. We will not compromise the ideals of God. Because it is God who we serve. And it is God that we are disciples of. And that's what it means to pick up the cross. Second, it means to put to death what? Colossians chapter 3 and verse 5. Put to death all members that are worldly. Put to death what the world offers us. And there's gratification in that. We feel good because it is something tangible that we can see. The spiritual things we cannot see. But Jesus said, do not make treasures on earth, make treasures in heaven. The treasures in heaven you're not able to see. But you know you're accumulating treasures of very good deeds that you do. Hebrews chapter 6 and verse 89 says that God is not an unjust God to forget those good things that you do on earth for him. You will be recompensed. God will reward you. But the things from earth are right there and then. Gratification, instant. What about family? When family hinders us to be able to do the things that we need to do as Christians, Matthew chapter 10 deals with that. And Jesus Christ says, he who loves mother, father, brother, sister, and on goes the list, more than me is not worthy of me. We are Christ's disciples. And therefore, because we are Christ's disciples, then we need to follow. We need to follow Jesus. We need to obey what he says. And we need to pick up our cross. En esta mañana, si acaso hay alguien, hermanos, que está sujeto a la invitación, posiblemente la palabra del Señor le ha enseñado que hay algo que no está funcionando bien en su vida. Que usted sí ha oído de Jesucristo, que usted se ha entregado a Jesucristo,
pero que aún todavía no ha llegado a ser un completo discípulo de Jesucristo. Ya entendió lo que la palabra ha enseñado, y si usted necesita que hacer algo en su vida, estamos listos para escucharle. 2 de nuestros ancianos van a pasar para enfrente, están listos para sentarse con usted, escucharle, y cualquier consejo necesario que se les pueda dar, se les dará. Si usted está listo para entregar su vida a Cristo Jesús, ha entendido completamente todo lo que tiene que hacer para entrar en Cristo y continuar siendo obediente a llegar a un punto de ser discípulo, estamos listos para ayudarle. If you understand everything that we have just read, everything that we have just studied, and if there's something lacking in your life, yes, you know about Jesus. Yes, you know that there has to be complete obedience, but yet you are contemplating between two opinions. This morning, I would like for you to make your decision. Come to the Lord. 2 elders will come forward, and if you need to come forward and to talk to one of them, feel free to do so. They will advise you concerning the situation. If you're ready to turn your life over to Jesus Christ, we're here to help you. If you understand everything completely, we're here to help you. Whatever the case may be, do not leave this building until your decision is made fully. As we stand and sing the invitation song, mientras nos paramos y tenemos un canto de invitación. Si estamos listos, cantemos. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo allí nos honrará, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores ni afán allá, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin